Hermanos, Dios me les bendiga. Nuevamente estamos aquí, primeramente delante de Dios, para glorificar y exaltar su nombre, para decirle a nuestro Padre Celestial que estamos agradecidos por sus bondades, por su amor, por sus maravillas, por sus misericordias. Yo sé que usted esta mañana, usted le agradece al Señor, que usted abrió sus ojos, que usted que aun cuando están las situaciones ahí que quizá usted no las puede arreglar, pero yo quiero decirle que Dios sí las puede arreglar, porque Dios es bueno, Él es maravilloso, Él es el Todopoderoso. Sabe que cada vez, mi hermano, que usted escucha palabra de Dios, lo que el Señor, mis hermanos, anhela de nosotros es que nosotros dispongamos nuestro corazón, sobre todo, dispongamos nuestra mente a creer, a confiar, porque sabe que para aquel que cree, mis hermanos, jamás Dios lo va a dejar avergonzar. Y hoy en día, mis hermanos, mucho pueblo de Dios titubea, mucho pueblo de Dios a veces está en dos espíritus. Muchas veces puede estar muy lleno de energía, muchas veces creyendo, pero donde ve la circunstancia, nuevamente vuelve a bajar. Eso no le agrada a Dios. El Señor dijo que teníamos que creer, pero sin dudar. O sea, si creemos, creemos. Y usted tiene que creer que la obra que Dios inició, Él ya la perfeccionó. Usted la tiene que ver ya perfeccionada. Usted tiene que traer a la existencia aquello que no existe en su vida, en la vida de los que usted, por los cuales usted está orando, por su país, por las autoridades. No se involucre en nada de negativo, no se involucre en, mis hermanos, en la queja. Usted involúcrese en la palabra de Dios y usted créale a la palabra de Dios. Crea lo que la palabra de Dios nos habla, lo que nos dice. Porque cuando nosotros lo creemos, mis hermanos, la palabra es poder y la palabra hace cosas maravillosas en nuestra vida. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni aquello que nos ha subido a corazón de hombre en las cosas que nosotros miramos. Porque recuérdese que nosotros tenemos que ver cosas que quizá muchos no miran, nosotros tenemos que oír cosas que muchos no escuchan, porque solo el Hijo de Dios, el que está conectado al Señor, mis hermanos, escucha la voz de Dios. No crea que toda la gente que dice ser cristiana escucha la voz de Dios. Tampoco mira lo que el Señor nos manda ver, ¿verdad? Porque el Señor quiere que miremos conforme a los ojos de Él. Y en Él, mis hermanos, no hay limitaciones. Entonces, eso es lo que más al ser humano le cuesta, pero yo sé que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, todo eso negativo sale de su vida y yo sé que usted va a creer, usted va a confiar. Y de la mano, no solo vamos a creer, sino que vamos a actuar. Vamos a poner la palabra por obra, a vivir conforme a lo que la palabra nos dice esta gloriosa mañana. Así que el tema que yo voy a trasladarle esta mañana lleva por nombre una oración escuchada. O un siervo de Dios que un día se puso delante de Dios y se puso a la brecha. No solo, mis hermanos, en ese momento por aquel pueblo, se puso a la brecha por nosotros mismos. Él creyó, él confió, pero sabe que ese creer, en él había una convicción. En él, mis hermanos, él había actuado. Él también, mis hermanos, había activado la promesa que un día el Señor le había dado a su padre. Yo creo que usted más o menos ya se imaginó de quién estoy yo hablando en este momento. Oiga bien, quiero que se le grabe muy bien. Él activó la promesa que el Señor Dios Todopoderoso, el que no miente y el que no se retracta de su palabra, que lo que está decretado en la palabra se cumple. Entonces, mis hermanos, Él creyó y activó. Y él mismo en aquella oración, él vino y le recordó a Dios. Por eso, mis hermanos,
dijo el Señor en su palabra, que este libro de la ley no sea parte de ti ni de día ni de noche, porque nosotros, mis hermanos, cuando el Señor ha dado una promesa, nosotros la tenemos que activar. ¿Cómo la va a activar? Como Dios lo vaya a usted dirigiendo. Muchas veces tiene que ser en oración, y además de eso, con la oración va de la mano, también que yo active, porque activar no es solo que yo ore, activar es que yo tenga que hacer lo que Dios me demanda. Si yo tengo que incrementar mi fe, si yo tengo también que activar, también podríamos decir físicamente, si yo también tengo que activar a través de lo que el Señor también habla de sus ofrendas. Pero mira, mucha gente solo quiere orar o solo quiere que oren por ellos o solo quiere, mis hermanos, creer, pero muchas veces hay cosas que también el Señor demanda que nosotros no las hacemos. Este hombre activó, este hombre puso por obra lo que un día el Señor le prometió a su padre, y él se recordaba, y cuando él terminó de hacer lo que él le había prometido al Señor, él le recordó y le dijo, mis hermanos, esta oración. Quiero que leamos en Segunda de Crónicas 6:12. Vamos a leer del 6:12 al 42, pero vamos a irlo desglosando poco a poco, entendiendo poco a poco, porque yo sé que esta palabra quizá muchos la hemos leído un montón de veces y como que la hemos hecho nuestra, pero no se trata solo de hacerla nuestra. Yo quiero que usted la active, amén. Así que esta mañana declárese usted, yo voy a activar esta palabra, yo voy a vivir conforme a esta palabra y yo no voy a dejar que mi promesa se quede en el olvido, sino que mi promesa desde ahora yo la activo. Diga usted ahí donde usted está. Entonces vamos a leer en el 6, Segunda de Crónicas 6:12, y vamos a leer en este momento. Yo lo leo en la versión internacional. Dice: a continuación, Salomón se puso ante el altar del Señor. Oiga bien, ¿a dónde se puso él? En presencia de toda la asamblea de Israel. Extendió las manos. Había mandado a construir, dice, y a colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Ahí sobre la plataforma se arrodilló y extendió las manos al cielo y oró así. Algo que yo quiero que usted en este momento analice, porque no solo se trata de que leamos la palabra, nosotros tenemos que saber qué hizo aquel siervo o aquella sierva de Dios cuando primeramente vino delante de Dios y oró. Dice que él, mis hermanos, se arrodilló, y él también dice que extendió sus manos, y luego dice aquí que él había mandado hacer una plataforma. O sea, ¿qué entiende usted por plataforma? Es un lugar donde él lo iba a usar para algo específico. Y mire cómo lo mandó a hacer él. No mandó a hacer cualquier cosa. No dijo, pónganme cualquier alfombra. O él dijo, bueno, el Señor escucha las oraciones en cualquier lado. Porque muchos así tenemos el concepto que Dios, donde usted esté, ahí escucha su oración, sí. Pero el Señor va a ver en ese momento su situación. Si usted en ese momento, ¿verdad?, no va a esperar de que si está pasando alguna situación así donde usted necesita, ¿verdad?, el venir y clamar a Dios, no va a esperar usted a llegar a donde usted mandó a hacer su plataforma y ahí lo va a hacer todo el tiempo. Pero hay momentos específicos, así como él en ese momento era algo que él también quería enseñarle al pueblo, de que, mis hermanos, él era especial con Dios. Él ya de antemano, él ya se había preparado para ese momento. Mire, él, mis hermanos, pensó en todo. No solo hizo el templo,
sino que él pensó en ese momento cuando él le iba a clamar a Dios. Entonces, una plataforma hoy en día, o hablando mis hermanos, podríamos decir en lo material, la plataforma viene a ser, mis hermanos, nuestro servicio. La plataforma viene a ser, mis hermanos, nuestras ofrendas. No le hablo del diezmo, porque el diezmo, eso es, mis hermanos, como le decía muchas veces, ese es algo que lo tenemos que hacer, que se lo tenemos que dar al Señor. Yo estoy hablando de ofrendas que a veces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacerle ofrendas a Dios, y Dios mira aquellas ofrendas que quizá usted necesitaba hacer algo y usted decidió mejor activar en el Señor. Mire, si muchos fuéramos así, de que creyéramos de esa manera, activaríamos, mis hermanos, le voy a decir algo, que nunca careceríamos de nada. Miraríamos milagros, porque las cosas no se hacen cuando yo quiero, cuando a mí me da la gana, cuando yo decido cuándo, porque mi prioridad es esto, mi prioridad es lo otro. Ay, es que ahorita me sale esta oportunidad de hacer algo, pero eso, el Señor, yo se lo voy a dar a Él conoce mi corazón, sabe que en mi corazón está, pero yo lo voy a hacer cuando yo decida hacerlo. Entonces, sí, mis hermanos, cada quien toma sus propias decisiones, pero yo a usted nada más no le estoy viniendo a exigir ni a decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Aquí Dios le está hablando, y el Señor cuando habla, Él, mis hermanos, por eso dice que da libre albedrío. Somos nosotros los que decidimos. Por eso dijo Él, escoge pues. Somos nosotros los que escogemos, somos nosotros los que tenemos que anhelar, somos nosotros los que tenemos que activar. Pero nadie espere, mis hermanos, que porque solo cree, confía, ora y dice amén, ¿verdad? Quizá usted, ¿verdad?, se mantiene, quizá ahorita que yo estoy predicando y usted ya desde el principio, usted empieza a decir amén, así es, yo lo recibo, gloria a Dios. Mis hermanos, no se trata de eso. A veces dice el Señor que hasta mencionamos su nombre en vano, a veces blasfemamos, porque mis hermanos, dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como le digo, el Señor no presiona, el Señor no exige. Escrito está. Y por eso el pueblo dice que perece por falta de conocimiento. Y también a veces tenemos el conocimiento, pero no activamos. Entonces, mire, dice que este hombre hizo plataforma. O sea, una plataforma es, como yo le decía, ¿verdad? Hoy en día, hablándole a usted así como para estos tiempos, así tendría que ser nuestra plataforma, mis hermanos, de que nosotros un día sembramos y luego, ¿qué va a venir? Una cosecha. Pero aquel que no siembra, mis hermanos, ¿cómo quiere esperar cosecha? Y que se cumpla la palabra donde dice que en tiempos de angustia, que el Señor hará memoria de todas nuestras ofensas, de todas nuestras ofrendas, dice en los tiempos de angustia. Se va a levantar, dice en el Salmo 20, ahí dice, y se va a levantar una bandera, ahí dice pendón, dice en Reina Valera, pero un pendón quiere decir una bandera, dice, de victoria por tu vida. Nos alegraremos en la palabra de Dios y nos gozaremos, ¿verdad? Porque mire qué precioso que el Señor levante bandera por nosotros. Porque recuérdese que Él es nuestro Nisi. Él levanta bandera por nosotros, mis hermanos, de victoria. Él esa bandera siempre va a estar ondeando, pero cuando yo sea una persona que voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero si yo, mis hermanos, argumento, ni doy nada, ni hago nada, y solo hablando me mantengo, y solo quejándome, y que no me alcanza, y que no tengo, y que no puedo. Mire, mis hermanos, y así puede tener usted el mejor trabajo, puede ser el mejor empleado de ese lugar, y usted creyendo que muchas veces tiene de todo y que se la sabe de todas por el todas, mis hermanos, pero si nosotros, mis hermanos, no sembramos en el reino, dice que van a venir momentos, van a venir tiempos donde quizá va a haber dinero, tal vez verá acumulado ahí el dinero, pero no va a haber, mis hermanos, para
para comprar, porque mis hermanos, va a haber tanta necesidad, mis hermanos, que el dinero no nos va a servir de nada. Y se va a cumplir aquel pasaje de la palabra donde habla en Isaías, donde dice, sin dinero vas a comprar. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque nosotros, mis hermanos, tenemos un banco, tenemos una despensa, tenemos, mis hermanos, todo. Y todo tiene que estar sembrado en el reino de Dios para tiempos donde nosotros necesitemos la lluvia tardía y, mis hermanos, y temprana. O sea, en todo tiempo, quiere decir cuando el Señor menciona el lluvia tardía y temprana, o sea, quiere decir que usted en todo tiempo, en todo momento, a usted la provisión le va a llegar. ¿Se recuerda que hace un tiempo atrás yo prediqué sobre lo de Elías? Cuando el Señor le dijo, ve y haz esto, vas a irte a este arroyo, le dijo, o sea, el Señor, mis hermanos, estaba teniendo misericordia, compasión de Elías y el cuidado especial de su siervo, porque dice que en ese lugar donde él estaba había, mis hermanos, hambruna, y iba por 3 años, el Señor decidió que no iba a llover, o sea, que no iba a haber cosecha, no iba a haber nada. Entonces, yo pienso, la gente ahí tenía dinero, mis hermanos, pero de nada les servía. Entonces, si se da cuenta, el Señor tuvo el cuidado de Elías y le dijo, a ti, le dijo, te vas a dar cuenta que hasta los cuervos yo puedo usar para alimentarte. Y así de esa manera Dios lo hizo. Dios a veces hace cosas tan inexplicables, cosas a veces que usted y yo quizás no las logramos entender, comprender, pero mis hermanos, el Señor nos está dando a entender que de donde nosotros menos nos esperamos, puede llegar, mis hermanos, la bendición. Por eso dice, corro viene de lo alto. Pero muchos de nosotros no podemos ver esa bendición, no podemos ver, mis hermanos, esa bendición o esa emanación que venga directamente del trono de la gracia, del trono celestial, porque, mis hermanos, no queremos vivir conforme a lo que dice la palabra. Entonces, aquí la palabra nos está hablando, porque recuérdese que así como la tierra es preparada para la siembra, hay tiempos para prepararla, como lo que yo le decía, hay tiempo para hacer plataforma, hay tiempo, mis hermanos, para sembrar, para regar, porque todo va de la mano. Analice usted, primero se tiene que preparar la tierra, luego se tiene que sembrar, luego se tiene que regar. Y, mis hermanos, por ende, imagínense usted, si usted preparó su tierra bien fértil, bien bonita, y recuérdese que si usted la preparó, usted sabe que usted va a lo seguro con su semilla, ¿verdad? Siembra usted la semilla y luego, ¿qué va a hacer? Va a adquirir esa cosecha. Pero muchos quieren recoger cosecha, quieren ser ayudados, quieren ser salvados, quieren de todo. Y, mis hermanos, es lo que menos hacemos. En todo pensamos, y sabe que todavía desafiamos a Dios y nos burlamos de Dios, porque saben, mis hermanos, mire, así como yo no logro entender cómo la gente usa los medios, que si sale a la puerta, tiene que saberlo la gente que salió a la puerta, que si se puso una blusa nueva, se puso un pantalón nuevo, un par de zapatos nuevos, una joya nueva, un teléfono nuevo, todo lo tiene que saber toda la gente. Mis hermanos, yo lo he predicado, esa es una gente que tiene tantos vacíos en su corazón que necesita ser aprobada. Y a veces, mis hermanos, para eso sí tenemos, porque, mis hermanas, aquí en mi país se da mucho eso. Mire, alimento tal vez, debiendo la renta, debiendo la luz, debiendo el agua, debiendo un montón de cosas, mis hermanos, endeudados, pero para la internet, qué bueno fuera que fuera solo para oír palabra de Dios, y qué bueno si usted está sembrando en el reino cuando usted tiene internet y usted lo paga para edificarse, para llenarse. Pero le estoy hablando de gente que hace eso, ¿verdad? Gente cristiana, mis hermanos, que oír palabra de Dios no le gusta pasar en las redes, pero solo para estar sabiendo de moda, chismes, va de reírse con los memes, perdiendo tanto tiempo, mis hermanos. Todo eso Dios nos va a pedir cuentas. La siembra, ¿dónde estamos sembrando? ¿En dónde estamos sembrando, mis hermanos? Mira, hay gente, mis hermanos, que tiene tiempo hasta de estarse metiendo en las redes, peleando con los demás,
interesa a nosotros si Dios nos ha mandado a orar y necesitamos de Dios, necesitamos que la ira de Dios, mis hermanos, muchas veces la ira de Dios ya está, mis hermanos, sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Necesitamos que la santidad de Dios entre, mis hermanos, que Él, ¿verdad?, se compadezca de nosotros. Pero mire, a veces eso es lo que nos ponemos a hacer y, mis hermanos, damos mucho de qué hablar a los demás, porque mire el enemigo cómo nos tiene de atados, que a veces, mis hermanos, haciendo cosas que ni cuenta nosotros nos damos, y el Señor todo lo saca a la luz, porque a veces uno se entera, no porque, mis hermanos, yo ande señalando, ni juzgando, ni buscando nada, mis hermanos, sino que simplemente el Señor lo muestra. Yo no necesito un Facebook para mirar qué es lo que está pasando. El Señor, a mí en el espíritu, el Señor me muestra las cosas. Lo que pasa que uno como siervo no va a venir aquí y a contarle solo grandeza, solo para que usted me crea, que usted diga, la qué bárbara esa hermana, cómo Dios la usa, cómo Dios... No, las cosas, mis hermanos, hasta ahorita yo lo estoy mencionando, pero un siervo de Dios, mis hermanos, el Señor le habla, ¿verdad?, en visiones, en sueños. Cuando da el Señor esa revelación, es para que nosotros, mis hermanos, sigamos clamando, sigamos orando para mirar la necesidad, porque yo puedo ver tanto como alguien que está necesitado quizá de bienes económicos, como y de igual manera al mismo nivel puede estar alguien que sienta, que quiera, que tiene necesidad de aprobación, de ser aprobado, que todos vean, que todos miren que está bien. Usted no necesita estarle mostrando a nadie si usted está bien. Dice el Señor, por los frutos los vas a conocer. Con nuestra vida, mis hermanos, por el suelo. Solo eso es lo que nos levanta, sabiendo de que nuestra familia no está bien. En eso no nos enfocamos, sino que, mis hermanos, nos llama la atención más otras cosas. Qué triste y qué tremendo. Y mire, a veces, mis hermanos, haciendo alianza con personas negativas que no son positivas, son negativas nada más cuando usted les proporciona algo, les da algo, ahí son bien positivas y bien alegres y bien contentas. Pero, mis hermanos, recuérdese que hay un dicho, no lo dice la palabra de Dios, que el que anda en la miel, algo se le pega. Y hay gente que no está ni preparada para andar con gente negativa, con gente tóxica, con gente, mis hermanos, que desafía a Dios, que habla hasta, mis hermanos, que se mantiene solo chismeando, hablando de los demás. Y dice el Señor que tanto como el que habla como el que escucha, peca. Así que tengamos mucho cuidado y, como le digo, ¿sabe por qué sale esto a la luz? Porque necesitamos hacer plataforma hacia el Señor. No es solo de que yo solo llego y declaro y profetizo como a muchos nos han enseñado. No, el Señor dijo que nosotros buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que aprender a ser justos. Mis hermanos, somos tan injustos a veces delante de Dios, que solo lo único que queremos es que Él sea el bombero para venirnos a apagar el fuego, o que nos ayude en los momentos que nosotros creemos que Él nos puede venir a ayudar, y después se nos vuelve a olvidar. Entonces, qué tremendo, mis hermanos, todo eso, ¿verdad? Lo que yo estaba contándole esta mañana. Entonces dice aquí, en el 14, dice... Oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra. Oiga bien, él estaba reconociendo, pero él sabía por qué lo decía. Porque le estaba diciendo, Señor, a ti nada se te pasa. Señor, tú tienes tus ojos puestos sobre nosotros. Y tú, Señor, sabes a quién escuchas, a quién no escuchas. Mire, Salomón en ese momento, él estaba tan consciente, mis hermanos, de quién era Dios. Por eso le dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo y en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. ¿Con quienes qué? Te sirven y te siguen de todo corazón. Cuando dice te sirve, y también, mis hermanos, cuando habla de servicio, no está hablando de un servicio en la iglesia.
Porque nosotros a veces tergiversamos la palabra de Dios y creemos, yo sirvo en la iglesia. No se trata de, no es ese servicio que usted hace, es parte de lo que usted tiene que hacer. Cuando dice, aquel que te sirve, el que sirve de canal de bendición, aquel que da un mensaje, mis hermanos, a los demás, no tal vez no hablado, no tal vez, mis hermanos, de que usted agarre y se ponga a predicar. No, el mensaje se tiene que dar cómo usted se conduce, cómo usted anda, cómo usted camina, cómo usted, mi hermano, usted se muestra ante los demás. Por eso dijo el Señor, en aquel día se va a ver quién sirve y quién no sirve. ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Recuérdese, dice que el Señor un día va a separar las ovejas cabras. Entonces, al Señor, mis hermanos, una cabra no le sirve. ¿Sabe por qué? Porque las cabras, mis hermanos, son rebeldes. Las cabras, mis hermanos, tienen una conducta, mis hermanos, que ellas, mis hermanos, no pueden estar en un solo lugar. En cambio, cuando el Señor, por eso el Señor a nosotros, mis hermanos, nos compara con una oveja, porque la oveja, mis hermanos, dice que oye la voz de su pastor. La oveja, mis hermanos, tiene una visión clara. La oveja, oiga bien, es sumisa. Por eso el Señor nos comparó con una oveja. Por eso dice que va a haber separación entre oveja y cabra, porque a veces las ovejas con las cabras andan juntas. Pero lea usted, busque, mire, eso sí, que busquemos cosas que nos edifiquen en la palabra de Dios. Las características de una cabra. Y busquemos las características de una oveja. Por eso ahí se va a cumplir la palabra, donde dice el Señor, a los que te sirven, o sea, usted está sirviendo de canal de bendición para otros. Pero mire, hay muchos jóvenes, mis hermanos, en el trabajo, a nadie le dicen que son cristianos, Nunca, mis hermanos, mencionan ni una palabra de Dios, sino que al contrario, mis hermanos, que ni se enteren porque me van a hacer burla por eso y por el otro. Y muchos también se convierten en fanáticos. ¿Por qué le digo fanáticos? Porque quieren ir a agarrar a bibliazos a la gente, a juzgar a la gente. Mis hermanos, cuando es con mi forma de vivir, con mi forma de ser, que yo voy a hablar. Pero imagínense, si alguien un día se llega a enterar, bueno, dice, a mí me contaron que fulano o mengano es cristiano, que está en la iglesia y que ahí está en la puerta parados, dándole la bienvenida a la gente, que está subido en un altar. ¡Hala! Pero para ser como esa persona, mejor no soy nada. Estoy mejor yo, porque no hago lo que esta persona hace. No me conduzco como esta persona, no hago esas bromas, no hago esos chistes de mal gusto, en doble sentido. No tengo ese carácter. No me mantengo perdiendo el tiempo en mi empleo, porque como nadie me está viendo, pero yo sí he visto eso. O sea, ¿me está entendiendo usted de que solo con el testimonio a veces se habla? Entonces por eso el Señor dice, a los que me sirven. Como le digo, yo puedo estar sirviendo en la iglesia y puedo ser muy mencionado y todo conocido ahí, que todos, qué bárbaro en la iglesia, que todos me miren, pero ya afuera, mis hermanos, afuera donde necesitamos nosotros, afuera y adentro, ¿verdad? Porque si usted tiene, ¿verdad? Usted es una persona recta y correcta, usted afuera y adentro va a ser lo mismo. Pero imagínense que ya afuera, como nadie me está viendo, el pastor, la pastora no me miran, ningún líder, yo hago lo que yo quiero. Y mis hermanos, eso no es así. Recuérdense que los ojos de Dios sí nos están viendo y que tarde o temprano el Señor todo lo saca a la luz. Entonces, ¿qué sigue diciendo aquí la palabra de Dios?
Dice, los que te sirven y te siguen de todo corazón. O sea, cuando yo sigo a Dios de todo corazón, voy a hacer lo que dice su palabra. Has llevado, dice, a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido, dice, con tu mano lo que con tu boca prometiste. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, si tus hijos observan, dice, si tus hijos observan una buena conducta viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Oiga bien, mire lo que él le recordaba que a Dios le dice, sí, porque el Señor le hizo esta promesa a David. O sea que el Señor, cuando él, mis hermanos, hablaba con David, por eso David procuraba servirle a Dios, honrar a Dios, amar a Dios y nunca defraudar a Dios, porque David tenía una visión. Su visión era, mis hermanos, era ver a su descendencia. Mis hermanos, nunca siendo ellos cola, sino cabeza. Entonces, mucha gente, ore por no sé quién, ore por no sé cuándo, pero declárele palabra, porque mire, quisieran a uno hasta sacarle la palabra a la fuerza. ¿Sabe que muchas veces, mis hermanos, a mí me ha pasado? Mire, necesito que ore por tal cosa. Y sabe que a veces uno sabe la conducta de aquella persona, cómo se comporta, cómo es delante de Dios. Todo prioridad, a todo le ponen ganas, pero menos a las cosas del Señor, solo fanáticos. Somos, mis hermanos. Mire, cuesta hacer una oración, porque mis hermanos, a mí no me gusta ni ser hipócrita, venir a hacer una oración solo para que aquella persona me escuche y que oiga. Mis hermanos, es blasfemar delante de Dios, estarle yo diciendo al Señor, yo soy más buena que tú. Señor, tú estás tratando con esta persona y ese trato es el amor y el favor de Dios, porque cuando alguna situación está pasando en alguna persona, mis hermanos, es un trato. Imagínense que yo venga y yo haga una oración y que declare el nombre de mi amado Jesucristo de la gloria, mencionar el nombre en vano, y quizá las cosas sucedan, pero Dios me va a pedir a mí cuentas, porque me va a decir, quitaste un yugo que yo había puesto. Si esta persona sigue fallando, mis hermanos, eso va sobre de mí. Y muchos siervos no se percatan de eso, pero no les importa, porque lo único que quieren es tener seguidores, es tener gente, mis hermanos, nada más que los ame, que los quiera, que ser reconocidos. Mis hermanos, por eso, mire, tristemente le voy a decir algo, si a todos nos hablaran de nuestra conducta, nos acercaran más, mis hermanos, a Dios, nos hicieran, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, a través del consejo, estar cerca de Dios, no estuviéramos como estamos, no estuviera pasando lo que está pasando, mis hermanos, a nivel mundial, porque no es solo, mis hermanos, nuestras iglesias, sino que todo el mundo, mis hermanos, a la gente lo que se le da conforme a lo que la gente quiere. Mire, hay lugares donde, es que para los jóvenes tiene que ser esta clase de música para que ellos estén contentos y les den ganas de venir a la iglesia y ellos estén en su ambiente. ¿Cómo va a ser eso que yo voy a venir, mis hermanos, voy a ofender a Dios? ¿Dónde mira usted ahí donde dicen la palabra de Dios? Y los jóvenes, cada quien hacía lo que quería, y los adultos, pues como ya solo alabanzas viejitas les gustan, como muchos patojos, mis hermanos, o muchos jóvenes a veces. No aprender a adorar a Dios, no aprenden, no que solo, mis hermanos, cantan por cantar, y a veces les gustan los ritmos que están deleitando, mis hermanos, los deseos carnales. Pero nosotros tenemos que tener alabanza a nuestro Señor, declarando, mire, mejor si usted a través de la alabanza usted está declarando su palabra. Por eso en la palabra de Dios dice, cuando ustedes se salúdense, dice, con cánticos de alabanza a nuestro Señor, todo, mis hermanos, en santidad. Y eso cuesta, porque, mis hermanos, nadie quiere salir de lo que siempre ha estado acostumbrado, y por eso muchos, esto,
el camino ancho. Esto es lo que me gusta. Aquí voy porque a mí me llama la atención eso. Ay, Dios, esa gente, ¿cómo dicen que adoran a Dios? Ahí ya parece que se están muriendo. Ahí todos derramando lágrimas. Mis hermanos, cuando uno verdaderamente ama a Dios, les voy a decir algo. Con solo usted tararear, tal vez usted no sabe ni cantar, pero solo usted sabe lo que está sintiendo a su Padre Celestial. Él se agrada de eso. Y no tal vez usted teniendo una gran voz y diciéndole, y mis hermanos, nada más deleitando a la carne, a la gente, que la gente vea, que la gente diga. No, mis hermanos, el Señor mira nuestra alabanza. Por eso, mire, ¿por qué cree usted que tuvo ese gran éxito David? ¿Y por qué él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Porque ese hombre adoraba a Dios con su alabanza, pero su alabanza, lo que él decía en sus alabanzas o en los salmos que hay, mis hermanos, por eso a muchos se le llaman salmistas, porque él era un salmista, pero él escribía lo que él, mis hermanos, le quería decir a nuestro Señor. Y también habían salmos donde él reconocía sus errores, donde él venía delante de él y él le decía, ¿quién soy yo? Le decía, para merecer esto, decía él. Él siempre se sentía, mis hermanos, de que la bondad y el amor de Dios era tan grande que él no merecía ni estar, mis hermanos, delante de él. Y nosotros, ¿cuántos, mis hermanos, somos unos creidazos? Unos prepotentes, orgullosos, que no nos gusta, mis hermanos, que nos digan nada, mis hermanos. No nos gusta, mis hermanos, que nos hablen de estas cosas, ¿verdad? De que cómo se debe de adorar al Señor. Mire, a mí por eso me duele tanto, usted no se imagina el sufrimiento que hay en mi corazón cuando yo veo, mis hermanos, una persona irreverente a la palabra de Dios. Una persona, mis hermanos, que no enseña, mis hermanos, a su descendencia, a mis hermanos, a reverenciar a nuestro Señor. Porque cuando hay palabra, mis hermanos, nosotros tenemos que reverenciar a nuestro Señor, no importando la persona que quizá usted crea que no es ni digna de decir palabra, pero si está hablando palabra de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que tener reverencia a la palabra de Dios. Pero mire cuánta gente va a perder el tiempo a veces a las iglesias. Está en la iglesia y no deja de hablar, no deja de chismear, no deja de estar haciéndole ojos a los demás. Y mis hermanos, a veces muchachos así, todos, a veces con solo las miradas, riéndose de los demás, burlándose de los demás. Hay mujeres, mis hermanos, haciéndole ojos ahí a los hombres, igual cuando se levantan y mis hermanos quizá van a dar una ofrenda, las mujeres ahí provocando, mis hermanos, o los hombres coqueteando, mis hermanos viendo allá a las hermanas. ¿Usted cree que esa es reverencia al Señor? Y no nos gusta que nos hablen de esto. Por eso el Señor dijo que Él era nuestro pastor. ¿Qué está haciendo Él aquí? Pastoreándonos con la palabra. Mis hermanos, para que no nos desviemos, para que no nos salgamos del camino correcto. Y eso, mis hermanos, no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos declaren, que nos profeticen, pero no nos gusta que nos digan, mis hermanos, lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no queremos estar bajo el mando de nuestro Señor. Y no esperemos nosotros, mis hermanos, que los demás a nosotros nos obedezcan, que porque yo digo, porque yo hablo, porque yo soy aquí, porque yo soy esto. Si yo, mis hermanos, no me dejo conducir por Dios. Porque, mis hermanos, cuando aquel que dice ser cabeza, mis hermanos, tiene que saber que su cabeza es Cristo y que se tiene que dirigir a través de Cristo. Y si, mis hermanos, sus acciones las tiene que hacer conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, sigamos aquí leyendo y dice, y ahora, Señor, dice en el 16, Dios de Israel, cumple también tu promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, si tus hijos observan una buena conducta viviendo de acuerdo con mi ley, como tú has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor Dios de Israel,
confirma, le dice, ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad, si los cielos por altos que sean, no pueden contenerte, muchos menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor, mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo, Israel, cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar delante de tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te pide en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Mire qué precioso esto, mis hermanos. Hay una profundidad en esta palabra donde dice, si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, ora y suplica en este templo, óyelo. A veces hay derrotas en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido derrotados? ¿Cuántas situaciones hemos vivido, hemos pasado? Y echándole la culpa al enemigo, que el enemigo aquí, el enemigo allá, haciendo poderoso al enemigo, mis hermanos. Mucha gente, solo el enemigo, el diablo tiene en su boca. Nunca hay un reconocer. Aquí hay la palabra de Dios, mis hermanos, nos está hablando y mire lo que Salomón le pedía y le decía. Padre, cuando alguien venga aquí a tu templo, ore a ti y se arrepienta. Cuando venga todo derrotado, acabado, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. El Señor conoce la intención del corazón, porque usted puede echarse a la bolsa cualquiera y creer que qué arrepentimiento el que tiene, y que hasta lloró y se revolcó en la tierra, porque mire, muchos para hacer teatro somos buenos. Le digo somos buenos porque cuántas veces quizá yo hice teatro delante del Señor, diciendo que ya quizá estaba arrepentida, mis hermanos, y no era así. Pero mis hermanos, yo bendigo a Dios que un día el Señor, mis hermanos, le permití que Él me diera entendimiento, porque hasta eso uno tiene que pedirle a Dios. Si usted mira que una oración, usted persiste y persiste, dígale, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría de lo alto, Señor, no esa sabiduría que yo creo tener, no que esa sabiduría que proviene de ti para, Señor, entender y comprender. Y si yo tengo que postrarme, yo tengo que reconocer mis errores, Señor. Yo tengo que cambiar de conducta, yo tengo que ser diferente. Tengo que retractarme, Señor, de todas esas cosas que hago, Señor, que a veces las hago sin sentido, Padre. Que no cumplo con lo tuyo, sino que solo con lo mío y solo quiero para mí. Mis hermanos, como dicen aquí en Guatemala, como el asadón, que solo para adentro. Y nada, mis hermanos, nosotros queremos hacer nada por la obra de Dios. Entonces, por eso, mire aquí, la palabra de Dios nos está hablando y dice, y se vuelve, dice, a ti. Óyelo desde el cielo y perdona su pecado, hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelo desde el cielo y perdona el pecado de sus siervos, tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es
tuya, pues tú se las diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langosta o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitee alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo, ora y te suplica, óyelo desde el cielo donde habita y perdónalo. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Aquí está hablando de pestes, de enfermedades, de escasez y todo. ¿Qué es lo que hoy en día estamos viendo? Pero ¿qué dice ahí, mis hermanos? Ahí él está pidiendo que, mis hermanos, que la persona tiene que humillarse. Y guíalo, dice, por el buen camino, para que así, mis hermanos, podamos reconocer. Porque si no vamos por el buen camino, mis hermanos, la gente nunca reconoce. Mira, hay gente que yo sé que hasta se molesta con uno. Se han molestado con uno. Cuando a veces, ay, yo le pido oración por fulano, por mengano, por perenciano, que ahorita está pasando una situación, esto y esto y el otro. ¿Sabe qué es lo que yo hago? Y lo he dicho aquí, y yo espero que usted también lo haga, si usted así lo considera que lo tiene que hacer. Ahora, si no, usted haga su oración como usted, ¿verdad? Crea que la tiene que hacer. Solo es un consejo que yo le doy. Cuando usted ore por alguien, ¿sabe cuál es la oración que usted tiene que hacer? Es pedirle a Dios que Jesucristo visite a estas personas, porque muchas veces las ha visitado y no lo han dejado entrar. Por eso dice, Él toca la puerta y la puerta no se la abre en la puerta de su corazón. Pidámosle a Dios, al Todopoderoso, que, mis hermanos, Él los visite. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida y es la lámpara. Por eso nosotros tenemos que declarar que lámpara sea nuestros pies, la palabra de Dios, y lumbrera nuestro camino. Si nosotros pedimos que la lámpara, que es nuestro Señor Jesucristo, visite a estas personas van a estar conscientes de su pecado, van a estar conscientes, porque pecado no es que solo lo que usted se imagina, pero si la persona por la que yo estoy orando, nunca la he visto yo pecando, haciendo nada, al contrario, es bien buena. Pero le voy a decir algo, hay tantos buenos que, mis hermanos, es un dicho porque a mí no me consta, yo nunca he ido al infierno, no le puedo venir a decir, viera, fíjese que yo ya fui al infierno, el Señor ya me fue a dar una vuelta para que yo mirara cómo se estaban quemando los pecadores. No, a mí no me consta. Pero hay un dicho, ¿verdad?, de que alguien decía un día, usted no se imagina cuánto, dijo, está lleno el infierno, dijo, de muchos buenos. ¿Cuántos padres a veces, mis hermanos, que malcrían a sus hijos? Hay gente que dice, es que yo no puedo hacer malo, dice. O sea que cuando alguien da consejo de parte de Dios, somos malos. ¿Cómo cree que yo voy a hacer eso con mi hijo? ¿Cómo lo ven a uno? Como malo. Y por eso yo digo, está bien dicha esa palabra que esta persona decía. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, a veces hay yugos que el Señor pone, que esos yugos son los que nos llevan, mis hermanos, a entrar muchas veces a aquel desierto, y en el desierto el Señor nos habla. Todas estas situaciones que se están viniendo, eso es lo que yo le pido a Dios, que cada persona que está pasando situaciones dolorosas, que clame a Dios, así le digo yo, Señor, porque declaramos, Señor, que estas situaciones van a traer más almas, Señor, a tu reino, más salvados van a haber, más gente, pero la gente asocia el salvar, que nada más haya comida, que haya, mis hermanos, medicina, que haya esto, que haya el otro. Eso tiene que ir de la mano si usted lo puede hacer.
hágalo. Pero lo principal que nosotros tenemos, mis hermanos, todos nos pusiéramos, mis hermanos, a clamar, a orar por estas personas, porque mis hermanos, es ahí donde se va a cumplir la palabra, que usted disipule. Ahorita el Señor le está dando el tiempo. Imagínese usted, hay gente que toda la vida se pasó pensando, es que yo tengo que cumplir con el mandato de Dios de que tengo que ir a las naciones, y nunca salió, pero ni de su país. Tal vez ni salió ni a la puerta a decir nada, pero esperaba que Dios así, en lo sobrenatural, el viaje le saliera y que se iba. Como muchos todos piensan, me voy al África, dice. Me voy a no sé dónde. O sea, piensan que con decir eso son más santos porque van a un lugar desconocido, a un lugar donde hasta ni el idioma no es el mismo. Y mis hermanos, que es más, yo pienso que es, tal vez muchos saben inglés, pueden ir a Estados Unidos o pueden ir, mis hermanos, a Europa, o yo no sé, ¿verdad? Muchos lugares donde pueden, por lo menos son bilingües. El inglés, pienso yo que lo hablan en muchos lugares. Entonces, mis hermanos, la gente piensa de esa manera. No, ahorita es el tiempo, es el momento, hermano. Usted quiere sembrar en el reino, siembre oración. Declare. Aquí este hombre, su oración era una declaración, había una petición, pero había una declaración que le estaba diciendo, si ellos, Señor, enséñales el camino. O sea, le decía, preséntate a ellos, pero enséñales el camino, para que ya no se vuelva a pecar. Porque, mis hermanos, pecar, como le decía, no solo es que yo hice algo que a lo que usted le llama pecado. Pecar es no creer. Pecar, mis hermanos, es quizá que cuando Dios nos habló, no quisimos escucharlo. No que nosotros quisimos, ¿verdad?, hacer las cosas cuando nosotros quisimos. O sea que ahí hay rebeldía. Pero Dios sí conoce, por eso le dijo aquí él, tú sí conoces el corazón del ser humano. Oiga bien, del ser humano. Dice la palabra de Dios que, mis hermanos, que el corazón dice que es lo más mentiroso que puede haber. Es que mi corazón me dice. Es que mi corazón, ay, que gente que no sienten nada en su corazón. Mis hermanos, un siervo de Dios tiene que ser bien templado, tiene que, mis hermanos, saber que el que lo está guiando es Dios, aunque la gente, uy, no, ¿cómo son? Mejor ni se les dice nada. Mejor llama a doña no sé quién, porque ellos sí se ponen a la brecha por mí. No, mis hermanos, y aquí yo no necesito, en la iglesia, no necesito que nadie sepa si me pongo a la brecha por él. Es mi trabajo, y le voy a decir algo. Es algo que lo que más me apasiona a mí, mis hermanos, orar por los demás. Yo, mis hermanos, a veces ni por mi familia, digamos, por mis hijos, no creo que solo por ellos paso orando. No. Yo oro por los demás, y le voy a decir algo, y la bendición automáticamente me viene a mí y le viene a mis hijos, le viene a mi esposo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, estamos sembrando. Si el Señor dice, hay mucha necesidad y pocos son los obreros. Mis hermanos, es poca la gente que verdaderamente piensa de esa manera. Pero muchos, mire, son gentiales, que lo único que quieren ser es ser vistos. Que alguien sepa que oran, mis hermanos, mire, eso de estar sacando hasta los milagros en las redes, eso no está bien, mis hermanos, solo para que miren el poder. Si es el poder de Dios el que está obrando ahí, mis hermanos, es la misericordia de Dios, y a veces son hasta mentiras. Porque ya hay gente que ya la tienen, mis hermanos, agarrada para que patalee ahí, que haga que está haciendo, mis hermanos, que están siendo liberados. Imagínense si eso es, mis hermanos, es algo que no se ve bien, ¿me entiende? Que estén exhibiendo ahí a la gente, porque no somos, mis hermanos, payasos, ni mis hermanos, ni cosa que se parezca para ser exhibidos. Mire, la pobre gente ahí siendo exhibida, y después por eso se burlan de nosotros. Mire, la vez pasada, cuando sacaban un anuncio aquí en mi país de que se estaban muchos oponiendo a que la iglesia no se abriera porque
y sacaron una iglesia, un comportamiento de unos, mis hermanos, de que ahí andaban brincando y mis hermanos revolcándose ahí, y que ya en el éxtasis, porque ese no es en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manifiesta así, de esa manera, mis hermanos, así como sacaron eso ahí, mis hermanos, esa exhibición. Y ya se imagina usted cuánta gente, mis hermanos, hablando de Dios, hablando del Evangelio, nosotros mismos llevando, mis hermanos, al Señor, a que la gente, mis hermanos, hable de la palabra de Dios. Son unos exhibicionistas nada más, mis hermanos. Entonces, pero a la gente eso es lo que le llama la atención, oiga bien. Mira, a nosotros el Señor cuántas cosas no nos ha mostrado, pero nos las ha mostrado no para que la andemos ahí divulgando y diciendo, para que miren qué poder y qué glorias y victorias se miran aquí. Vamos a ser reconocidos y muchos nos van a seguir y la iglesia se va a repletar. Mis hermanos, a mí sabe lo que es lo que me interesa en este momento, en este tiempo, que usted se levante, que usted que no, mis hermanos, que usted levante a los suyos, que usted sea el canal de bendición para los demás. Que no, mis hermanos, que no solo usted sea un admirador, un seguidor, sino que usted sea una persona, mis hermanos, que vaya a levantar a tantos, mis hermanos, y que saque de la mentira a muchos, que es lo que tenemos que hacer, porque mire, como le digo, somos gential los que decimos ser cristianos, pero mis hermanos, no somos gente convertida. No nos hemos convertido a la palabra de Dios. Andamos haciendo lo que queremos. Unos hacemos una cosa, otros creemos una cosa, otros otra y otros otra. Y todos nos creemos que estamos en la verdad. Puro relajero ahí, mis hermanos, delante de Dios. Pero conducta no cambiamos. No cambiamos, mis hermanos, siempre siendo los mismos. Entonces, aquí si se da cuenta, Salomón sabía por qué le estaba pidiendo esto a Dios. Y recuérdese que Salomón lo que él recibió fue por el siervo David. Y yo quiero que, mire, usted se dé cuenta, es lo que él pidió. Y Dios como es de bondadoso. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dado respuestas de tantas oraciones y nos ha dado la respuesta como se la dio a él? Ya lo vamos a ver aquí ahorita más adelante. Dios le dio respuesta y Dios le hizo la promesa. Pero tristemente le voy a decir algo. El Señor dio esto a Salomón. No fue tanto por Salomón, fue por David, porque él sí fue un siervo conforme al corazón de Dios. Y sabe que Dios sí cumplió su promesa, porque la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde viene? De David. Cristo, él sí dejó una huella, pero una huella no de todos los millones y dinerales que él tuvo, porque Salomón dice que nunca ha habido nadie más próspero, mis hermanos, como varón, pero todo vino a través de David. Pero no era solo eso, y hay gente que solo eso busca. El Señor sí cumplió, porque el Señor hizo una aclaración. Si me buscan de corazón tus hijos y viven conforme a mis leyes, van a permanecer en el reino, en el trono. Pero Jesucristo sí dejó huella. Jesucristo sí vino a hablar, mis hermanos, lo que él vivía. Y él es un santo. Y por siempre santo. Se cumplió la palabra. Yo quiero que esa palabra se cumpla en usted. Que no solo un cierto tiempo. Y que como mucha gente ha recibido un milagro. Yo conozco mucha gente que cuando yo mis inicios empezamos muchos. ¿Y sabe qué fue lo único que la gente pidió? Riquezas, y las obtuvieron. Yo bendigo a Dios por haberme dado entendimiento y no pedí eso. Pedí crecimiento espiritual para mi vida y para mi familia. Y mis ojos lo han visto. Y usted no sabe cómo me siento yo de feliz y de contenta. Porque con mi rey yo lo tengo todo. A mí no me hace falta nada, ni a mi familia. Nada. Mi rey ha sido bueno.
Pero imagínense qué tal si yo pido las riquezas nada más y solo detrás de eso, porque mis hermanos, era gente que nada más quería ser vista y que pensaran, mire qué equivocación, que todos hablaran, que dijeran cómo es de próspero. No pidieron lo principal, no buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que buscaron las añadiduras. Por eso dice el Señor, si buscamos primeramente el reino de Dios y la justicia divina de parte de Dios, aprender a ser justos delante de Dios, de saber que es por misericordia que hemos sido llamados, que hemos sido levantados. Mis hermanos, a nosotros nos vendrían las añadiduras, pero hay gente que no sabe que el tiempo se le fue, ya lo perdió, ya no va a encontrar el camino, ni la verdad ni la vida, porque solo lo material y lo material son gente materialista. Por eso dijo el Señor, muchos fueron los llamados, pocos van a ser los escogidos. Yo quiero que usted sí sea un escogido de Dios. Si usted había pensado así por años, o así estaba pensando, derribe, bote todo eso. Dios no deja a ningún justo, dice, desamparado. Y oiga bien, justo no es hacer como aquel que nosotros creemos, ay, esta persona es bien justa, no peca. No, si pecadores todos somos. A veces solo con pensar que somos esto, que somos el otro, somos pecadores. No, Él al que le llama justo es al que reconoce sus errores. Por eso aquí, si se da cuenta, esta oración es, mis hermanos, donde está hablando la palabra de Dios, que eso es lo que tenemos que hacer, reconocer. Y aquí voy a ir terminando, donde dice en la palabra de Dios, vamos a pasarnos al 7 y vamos a leer del 11 al 14. Cuando Salomón, dice, terminó el templo del Señor, el palacio real llevado a feliz término, todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se lo apareció una noche y le dijo, oiga bien, el Señor se le apareció a él una noche y le dijo, o sea, que quiere decir que le habló en un sueño. He escuchado tu oración, la oración que él había hecho anteriormente, y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Así, anhelo y le pido a Dios que el Señor, mis hermanos, nos pueda ver de esa manera y que diga, he oído tu oración y he escogido esta casa, tu casa, la mía, para que en él se me ofrezca sacrificios, porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo, no en todos los lugares el Señor recibe las ofrendas, ni contribuciones, ni nada de lo que, ni servicio que nosotros hagamos. Solo engañados estamos, pero hay muchos lugares que usted lo puede ver que lo están haciendo, pero Dios no lo recibe. Cuando yo, dice, cierre los cielos para que no llueva y le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mantendré, dice, abiertos mis ojos y atentos a mis oídos las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces con todo lo que yo te ordene y cumplas mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real como pacté con tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos, mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir, adorar a otros dioses, como lo que yo le decía hace un momento, que buscaron al Dios dinero. Y eso era lo que anhelaban. Y mis hermanos y sus familias, nunca pude ver yo, mis hermanos, que se levantaran. Pero hay gente que eso no lo ve, sino que la gente solo mira lo material. Ay, ha sido tan bendecido. Esa no es la bendición de parte de Dios. La bendición, mis hermanos, es la que no añade ni tristeza ni dolor. A muchos les ha traído tristeza y dolor porque no ha sido bendición de Dios.
Dice, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazme reír de todo el pueblo, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este pueblo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Oiga bien, aunque ahora le dice, este templo sea tan imponente, tan glorioso, tan grandote, tan esto, tan el otro, va a llegar el día, dice, que van a hacer el hazme de reír de los demás. Porque con Dios no se juega, mis hermanos. Yo no sé por qué nosotros los seres humanos nos cuesta tanto, mis hermanos, honrar a Dios. Cualquier cosa honramos, por eso dijo el Señor. Van tras sus dioses ajenos, porque muchos, mi Dios esto, mi Dios el otro, mi Dios aquí. Todo lo que a usted le halaga, le pone usted más cuidado. Y lo que le dice al Señor, eso no. Tristemente hay gente, mis hermanos, que escucha tanta palabra, pero no la pone por obra. No logra entender ni comprender que son tiempos, yo lo he venido predicando, y yo sé que un día van a recordarse de esas palabras. El Señor, mis hermanos, nos extendió su misericordia. El Señor, mis hermanos, nos extendió el tiempo para ordenar nuestra vida y nuestra casa. Y muchos no lo queremos. Yo alabo a mi Cristo, alabo a mi Rey. Y le doy gracias a mi Rey que el Señor me siga dando. Cada día le pido para poder entender sus leyes y que Él me ayude a ponerlas por obra. Lo mismo clamo para usted. El Señor le siga dando entendimiento y que el Señor le ayude también, porque sin Él nada podemos hacer, mis hermanos, para poner la palabra por obra. Con todo mi corazón se lo digo. Llevamos carga a los siervos de Dios en estos tiempos, porque mucha gente no quiere, mis hermanos, no quiere oír la voz de Dios. Oyen más la voz de su corazón, más la voz de sus deseos carnales. Y mis hermanos, le llama más la atención lo carnal que lo espiritual. Pero va a llegar un momento, lo dijo el Señor, ¿verdad? Los haré desterrados, dice. Yo le pido a Dios que ninguno de nosotros, en nuestra familia, sea desterrada. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted puede ahí en su casa hacer una oración. Tal vez yo ya por falta de tiempo no lo puedo hacer, pero el Señor quiere oírlo a usted. Clámele a Dios y dígale, Señor, vuelva a leer esa palabra. Lea donde ahí, mis hermanos, Salomón hizo la oración y donde el Señor también le habló a él y le dijo, he escuchado tu oración. Pero él le hizo una salvedad a él y le dijo, yo voy a oír a los que hagan esto que yo estoy declarando. Pero mis hermanos, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús por la fe que tengo en mi Rey y porque conozco el corazón de Dios que es tan amoroso y piadoso, que Él se apiada hoy de usted, de su familia y de su casa. Y Él decide residir en su casa. Aproveche esa presencia y clame a Dios y póngase a cuentas con Dios. Porque ahorita podemos estar en la grandeza, logrando grandes éxitos. Pero recuérdese que en los tiempos donde nosotros ni nos imaginamos los tiempos que vienen, que no queremos creer,
solo la poderosa mano de Dios vamos a ser guardados. Y les digo a aquellos que Dios les ha estado hablando en sueños y que les ha mostrado claramente los tiempos que se avecinan, vayamos en pos de Dios y levantemos a otros, pero no con mentira y no con engaño, sino que con la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos, les amamos y les decimos que estamos muy agradecidos porque usted se conecta. Muchas gracias por tener ese corazón tan especial, porque quiere oír la voz de Dios. Usted es sensible a la voz del Espíritu Santo. Y recuérdese que el Señor está con sus brazos extendidos y que Él solo tiene pensamientos de bien para usted. Le bendecimos y muchas gracias por esos mensajes que usted envía. Muchas gracias por todos aquellos que a través del YouTube también oyen estas prédicas. Compártalas, envíaselas a los demás. Vamos con ese mandato, ir y hacer discípulos. Discipule usted con la palabra de Dios. Usted crea que tal vez en ese momento el necesitado es usted. Haga algo para el reino de Dios y usted verá cómo el Señor le toca la puerta y entra a su casa y va a cenar con usted. Bendiciones de lo alto, mis. Les amamos.